Bueno, darles las gracias primero que nada a ustedes, a los organizadores de este evento, por demás novedoso, ¿no? De alguna manera, este tipo de expos virtuales que nos ha llevado la situación actual, ¿no? La pandemia. Bueno, voy a proceder a presentarles la propuesta que espero encuentren interesante. ¿Ok? Déjame poner mi presentación. Me dice, Juan, disculpa, pero me dice que no está deshabilitado la participación, el compartir la pantalla. A ver, dame un segundo, déjame ver. A ver ahora. Ok. Ahí estoy. Entonces, bien. Espero que todos estén bien. Perfecto. Entonces, como decía Juan, pues les hablaré brevemente sobre el uso eficiente de nitrógeno en cultivos. Entonces, hablo muy rápidamente, son un par de slides nada más sobre quién es Eurochem, para que ustedes también entiendan de dónde viene todo esto. Y sobre todo porque dentro de nuestras marcas hay unos productos muy tradicionales, muy conocidos en el mercado, ¿no? Y te estoy hablando de cosas como Nitrofosca y Entec, que son productos ya muy conocidos. Y todo comenzó, pues, en el pasado, antes del año 2000. El fabricante siempre fue BASF de los productos que hoy en día comercializamos, de las marcas que comercializamos. Y básicamente, bajo el mismo paraguas, todo se comercializaba, tanto los fertilizantes, los commodities, como las especialidades, fabricados por BASF, y quien se encargaba de las especialidades era una empresa conocida como Compo, que también la mayoría conoce e identifica. A partir del año 2000, y entre el 2000 y el 2009, digamos, el acuerdo era digamos, tres compañías que operaban juntas, BASF, KMS y Compo. Y KMS dijo, pues yo me dedico a fabricar y que comercialice KMS. Y entonces, en ese periodo del 2000 al 2009, comercializaba KMS ambas líneas de productos. Y hasta el 2012, bajo la marca KMS Nitrogen. En el 2012, Eurochem adquiere las plantas de la BASF de fabricación en Bélgica, y entonces a partir de ese momento todas esas marcas que se fabrican en Bélgica se incorporaron a nuestro portafolio de productos, que es muy amplio, porque Eurochem tiene plantas alrededor del mundo y fabricamos de todo tipo de productos. Y eso les hablo acá muy brevemente. O sea, el portafolio de productos es extenso. Ustedes, como ven acá, algo que yo llamo como la escala evolutiva, desde los productos más simples en base a solo nitrógeno, de base a fósforo, base a nitrógeno con azufre, etc. Y ya después entramos a los NPKs, que son los nitrofoscas, muy conocidos. Y finalmente, en esta escala evolutiva tenemos los productos de eficiencia incrementada, ¿verdad? O de alta eficiencia, como es la línea de UTEC y ENTEC, que es de lo que hablaremos un poco el día de hoy, ¿ya? Porque justamente son productos muy enfocados a incrementar la eficiencia del aprovechamiento del nitrógeno en los cultivos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, Eurochem, pues, es una empresa de carácter global, con presencia global, y que continuamos haciendo, digamos, de esa tradición alemana. Tenemos muchas cooperaciones con muchos institutos de investigación, universidades, ¿verdad? Incluso seguimos haciendo pruebas en los mismos campos donde se hacen las pruebas de la BASF en Alemania, y siempre estamos reproduciendo condiciones
digamos, de suelo o de características agroclimáticas de distintas partes del mundo para la prueba y la determinación de la eficacia de cada uno de los productos que desarrollamos. Todo, al fin y al cabo, lo que busca y persigue, perdón, es, pues, por supuesto, desarrollar productos y mejorar las calidades de ellos y las tecnologías para el beneficio final, que es de la agricultura, ¿no? y de poder dar ese apoyo y soporte para la alimentación de la población mundial. Nuestros estándares de seguridad son, digamos, muy altos, todo basado en los estándares europeos. Todas nuestras plantas cumplen esos estándares y que buscan básicamente y que cuidan cada uno de los pasos por los que pasa el proceso de producción y fabricación de fertilizantes. Desde, digamos, la minería o desde la obtención de las materias primas hasta el punto final, que es el usuario final, pues, que es el agricultor. Todo eso tiene que ver con el manejo del producto, y en todo eso estamos involucrados en que se haga con los más altos estándares. Muy bien. Entonces, básicamente, eso era para explicarles un poco el entorno y lo que significa y dónde está involucrado Eurochem en el mundo de los fertilizantes. Eurochem es una de las 10 empresas más importantes en términos de capacidad de producción de nutrientes a nivel global, y tenemos una meta y estamos cercanos a ello para estar entre los 3 primeros lugares para el año 2025. ¿Okay? Y bien, entrando en materia, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de la tecnología que disponemos nosotros para hacer más eficiente el uso de los fertilizantes nitrogenados. Entonces, básicamente, nuestro producto o el concepto de NTEC es un fertilizante que tiene un inhibidor, está tratado con un inhibidor de la nitrificación, ¿ok? Y eso se puede hacer con 2 grandes grupos de productos, con fertilizantes que sean básicamente fuentes de nitrógeno, ¿verdad? O también con un complejo NPK, ¿ok? Para cuidar esa fracción de nitrógeno en evitar pérdidas, ¿verdad? Producto del proceso de nitrificación que suelen suceder en condiciones de campo y que veremos más adelante. Hoy yo voy a hablar básicamente del producto que manejamos o de los productos que manejamos base nitrógeno. No voy a entrar en hablar de los NPKs, eso será materia para más adelante, por términos de tiempo que tenemos para el día de hoy. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven acá, aunque aquí el ejemplo es para un NPK, básicamente es un producto que tiene distintos nutrientes y que tiene un recubrimiento que es el inhibidor de la nitrificación. Muy bien. Entonces, eso permite una eficiencia óptima para el aprovechamiento del nitrógeno, ese tratamiento. Ese es el producto que les decía, que tiene básicamente una fuente de nitrógeno, que una porción de él es nitrógeno en forma nítrica, que va a ser un aprovechamiento inmediato, y el resto, la mayor parte, más o menos, hablamos de un poco más del 70%, está en forma amoniacal. Y de ahí el chiste de la acción de un inhibidor de la nitrificación. Entre las características más importantes, pues es un producto granulado, como pueden ver ustedes acá en la imagen, que provee nitrógeno de alta eficiencia, aporta nitrógeno en las 2 formas que los cultivos lo asimilan, ¿ok? O sea que, digamos, la mesa está servida en el momento que se aplique este producto al suelo. No tiene, el cultivo no tiene que esperar ningún proceso para aprovecharlo. Una fracción, como les decía, está en forma de nitrógeno nítrico, que es de aprovechamiento inmediato, porque entra a las raíces por flujo masal, y es una fuente de azufre asimilable, que es muy importante para algunos cultivos clave, como el caso aquí, que aparece un repollo, una col, que es una crucífera, etc. Otra característica
Bueno, viene con el tratamiento inhibidor de la nitrificación. Además, se puede aplicar directamente sobre el suelo y también puede ser usado como una materia prima para mezcla física, añadiendo valor y beneficio a esa mezcla física, por supuesto. Finalmente, es un producto muy estable, es un producto muy estable en almacén, entonces conserva por mucho tiempo sus características físicas y químicas, sin ninguna alteración. Ahora, ¿cuáles son? Creo que es importante, y es un poco lo que nos pidieron, que el enfoque de la presentación fuera lo más técnica posible. Entonces, es importante hablar de las distintas tecnologías o procesos bajo los cuales se libera el nitrógeno a partir de fertilizantes en el suelo. Entonces, rápidamente hago un recordatorio muy rápido, muy sencillo, con este diagrama, de cómo más o menos es el ciclo del nitrógeno dentro del suelo. Y básicamente tenemos, digamos, puede haber nitrógeno orgánico que está presente en la materia orgánica del suelo, que ya sea por aplicación de residuos orgánicos o por fijación de la leguminosa. Ese nitrógeno no está disponible a las plantas, ¿ok? Tiene que, sin duda, mineralizarse para pasar a formas asimilables, como les decía hace un momento, como la forma amoniacal o como la forma nítrica. Otra forma de que haya presencia de nitrógeno amoniacal o nítrico en el suelo es que venga por aporte humano, por aplicación de fertilizantes, la aportación de nitrógeno atmosférico que viene con las lluvias, tormentas, etc. Eso, digamos, son los inputs para el suelo. Las salidas, pues, es lo que en sí consumen los cultivos, y también podemos tener pérdidas, ya sea por volatilización de amoníaco o desnitrificación, en el caso de la reducción de nitratos, que se pierde como óxido nitroso. También puede ser lavado cuando tenemos el nitrógeno ya con cargas negativas, ya sea como nitrito o como nitrato, por efecto de lluvias o riegos, ¿verdad? Se puede perder por lixiviación. Y bueno, y al final todo esto es un ciclo, porque también el nitrógeno mineralizado, tanto amonio como nitrato, puede ser de nuevo inmovilizado por la actividad microbiana del suelo, etc. Y también puede haber algo, hay una parte que se puede estar fijando al suelo, adherido a las arcillas del suelo. Entonces, de forma muy rápida, solo como un recordatorio, y como una ejemplificación de más o menos cómo es la dinámica del nitrógeno en el suelo. Ahora bien, ¿cómo son los procesos de conversión de nitrógeno en el suelo? Si partimos de un fertilizante muy común usado en la agricultura, como la urea, o urea, como le dicen en algunos lugares de Sudamérica, en presencia de una enzima que normalmente tenemos disponible en el suelo, se descompone y pasa a entregar amonio, que ya empieza a estar disponible al suelo. Y después las bacterias del suelo van a permitir o hacer la nitrificación para que después pase a nitrato. De acuerdo a las temperaturas del suelo, humedad, etcétera, condiciones básicamente climáticas o agroclimáticas del suelo, estos son, vean ustedes acá, cuando tenemos temperaturas frías en el suelo, este proceso que acabamos de dibujar acá puede tomar hasta unas 6 semanas. Pero cuando tenemos arriba de 20 grados centígrados en la temperatura del suelo, pueden ser simplemente de urea a amonio unas horas, y en el proceso de nitrificación hasta una semana. Entonces, o unos pocos días, si la temperatura es por encima de 20 grados centígrados. Entonces, en nuestros suelos tropicales, esto significa que estos son procesos muy rápidos, ¿ok? El paso del nitrógeno de ureico a nitrato son cosas que suceden en pocos días, ¿ok? Y vamos a ver cuál es la importancia o no, los impactos de esa situación. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías de liberación de nitrógeno? Básicamente, podemos hablar de 3 formas principales, que es la lenta liberación, ¿verdad? La liberación controlada y lo que se conoce como nitrógeno estabilizado. Entonces, la liberación lenta significa, como el nombre lo dice, que la liberación de los nutrientes depende de condiciones de suelo o clima.
normalmente hablamos de un fertilizante que está recubierto con barreras físicas que reducen la disolución del nutriente que contiene. Estas barreras físicas pueden ser polímeros orgánicos, termoplásticos o resinas, pueden ser inorgánicos como azufre elemental u otros minerales, y compuestos nitrogenados descompuestos de forma biológica o microbiológica, que se pueden descomponer de forma biológica como el formaldehído de urea. ¿Ok? Luego hablamos de los productos que son de liberación controlada, que son muy apreciados, muy usados, sobre todo en la industria, en la producción forestal, ¿no? Y en algunos cultivos intensivos, incluso para asegurar una entrega de nutrientes constante, flat. Entonces, en el caso de la liberación controlada, la liberación, digamos, se puede predecir dentro de unos determinados parámetros. Son fertilizantes que están recubiertos, en este caso, con materiales hidrófobos, o sea, que rechazan el agua, como poliolefinas o caucho, etc. O polímeros en forma de hidrogel, ¿ok? Entonces, que no permiten la hidrólisis de los nutrientes tan rápidamente, ¿ok? Entonces, un poquito de más detalle al respecto sobre la liberación controlada, pues la liberación de los nutrientes va a ocurrir por hidrólisis o degradación, ¿okay? En este caso del gránulo. Entonces, lo que sí es importante recalcar es que los fertilizantes de liberación lenta o controlada solo pueden ser declarados como tales cuando cumple con unas ciertas condiciones. Primero, la liberación de nutrientes es significativamente más lenta comparada con fertilizantes normales sin ningún tratamiento o comerciales. ¿Okay? Luego, si la liberación cumple cada uno de los requisitos, tiene que, digamos, en condiciones de 25 grados centígrados de temperatura y con un suelo a capacidad de campo, o sea, con el contenido adecuado de humedad, pues la liberación del menos del 15% puede ocurrir en las siguientes 24 horas luego de aplicado. Entre el 15 y ese 75% debería ocurrir en los siguientes 28 días después de la aplicación, y la liberación del 75% de los nutrientes en el tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Hay fertilizantes de liberación controlada que están previstos para entregar en 30 días, 45 días, incluso hasta 12 meses, ¿ok? O 24 meses. Entonces, eso es lo que se refiere a lo que hablamos del tiempo especificado o con el que se ha ofrecido un producto de liberación controlada. Y finalmente, que es de lo que principalmente vamos a hablar hoy, son los productos con nitrógeno estabilizado. ¿Qué significa? Que es un fertilizante nitrogenado al que le fue adicionado un estabilizador del nitrógeno, que significa que mantiene a ese nitrógeno en su forma original por un determinado periodo de tiempo. Como ejemplo, podemos hablar de ENTEC, que vamos a hablar hoy de eso, que son inhibidores de la nitrificación, pero también hay inhibidores de la ureasa, que es la enzima que les mostré hace un momento, que decompone o rompe el anillo de la urea para que pueda empezar a ser disponible, ¿no? Para los cultivos. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa en el suelo cuando aplicamos un fertilizante? Entonces, partimos de nuevo de algo muy común, la práctica más común, el producto más usado en la agricultura, que es la urea. La urea en un par de días más o menos ya pasa a amonio, ¿ok? Y ese amonio, dependiendo de las condiciones, como les mostré previamente, quizás de 1 a 4 semanas, va a pasar a forma nítrica. Aquí lo importante que hay que ver, los tamaños de las bolitas, pues tienen que ver con la cantidad y cómo suceden los procesos y la cantidad de la forma del nitrógeno que va a estar disponible. Y la otra cosa que es importante, que justamente, como lo detallamos acá, ya cuando está en forma de amonio o cuando está en forma de nitrato, es cuando los cultivos ya se están alimentando o están aprovechando ese nitrógeno, en forma amoniacal o en forma nítrica. Como urea, ustedes ven que no hay flecha acá, las plantas no pueden comer el nitrógeno en forma de urea como tal. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa? En este proceso, en este paso de urea a amonio,
La urea es un CONH2. Entonces, ese NH2 tiene que pasar a NH4. De NH2 a NH4, pues obviamente está el NH3, que es amoníaco, y que hay un alto riesgo de pérdida en forma de gas, como se muestra acá en la diapositiva. Luego, también la urea no tiene carga, es apolar, no hay nada que la pueda retener, y en caso de una lluvia muy fuerte, un riego muy fuerte, al momento de aplicar la urea se pudiera también ir a estratos muy profundos, estar lejos de las raíces, por lo tanto se habla de una pérdida por lixiviación. En el caso del nitrato, como tiene carga negativa, que es la misma carga que tienen las arcillas y la materia orgánica del suelo, pues como son polos iguales se repelen, no hay nada tampoco que lo retenga, y de nuevo, en caso de que, como no hay nada que lo retenga, en caso de exceso de lluvia o riego, se pudiera perder por lixiviación, incluso si tenemos el suelo anegado, o sea que se tapó de agua, las pérdidas pueden ocurrir por desnitrificación, o sea, se reduce, pierde el oxígeno, este nitrógeno se pierde como gas, ¿ok? Entonces, siendo un poquito o ampliando lo que pasa en este paso de amonio a nitrato, ¿verdad? Entonces hablamos de que es este proceso de nitrificación. El amonio, por efecto de las nitrosomonas, pasa a nitrito, y el nitrito, por efecto de los nitrobacter, pasa a nitrato. ¿Ok? Y aquí donde viene la importancia de la tecnología que usamos y que imprimimos en algunos de nuestros productos, que son los inhibidores de la nitrificación. Los inhibidores de la nitrificación lo que hacen es detener, ¿verdad?, este paso, para que el nitrógeno se mantenga el mayor tiempo posible en forma de amonio. ¿Ok? Entonces, su acción es directamente sobre la enzima que se llama amonio monooxigenasa, ¿verdad?, que la producen las nitrosomonas. Entonces, básicamente lo que les decía hace un momento es que cuando aplicamos una fuente de nitrógeno que no tiene inhibidor, rápidamente va a haber una conversión a nitrato, y cuando hay inhibidor, el amonio se mantiene disponible como tal por más tiempo. ¿Cuáles son las características de este inhibidor? Pues es muy eficaz en la inhibición de la actividad de las nitrosomonas. Tiene un efecto bacteriostático, no es bactericida, lo cual es muy importante. O sea, este producto no está matando a las bacterias, a las nitrosomonas, las bacterias que son benéficas, simplemente digamos que las engaña. Y ahorita les explico por qué. Es muy selectivo, solo inhibe ese paso de formación de amonio a nitrito, se degrada totalmente en el suelo, es efectivo a muy bajas dosis, no hay muy escasas pérdidas por lixiviación y no es tóxico, lo cual también es muy importante. Entonces, esto es lo que hace esto es lo que sucede normalmente cuando aplicamos un producto que no tiene ningún inhibidor. Esta, digamos, es una representación de la pared celular de la bacteria, donde aquí está generando la enzima, y entonces la enzima toma el amonio, ¿verdad? Y luego va a producir, ¿verdad?, el nitrito. Luego ese nitrito, por efecto del nitrobacter, va a producir nitratos, y bueno, aquí sigue habiendo algo de amonio mientras ocurre el proceso. En un proceso normal, la proporción de amonio contra nitratos es de 8 a 1, o sea, 8 nitratos por cada molécula de amonio. ¿Ok? Y esto es un ciclo, ¿ya? La bacteria va tomando amonio, va haciendo sus nitritos, y el ciclo sigue, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que hay como 40 moléculas distintas que pudieran engañar a la bacteria, que la haga creer que es amonio. Y es lo que sucede con el inhibidor de la nitrificación. Entonces, en este caso, la bacteria, la enzima, en vez de tomar el amonio, toma el inhibidor creyendo que es amonio, pero como no es amonio, el ciclo se ve interrumpido. Entonces, el metabolito queda inactivo, ¿ya? Porque simplemente el inhibidor compite con el amonio, ¿verdad? La relación que queda finalmente con este proceso para llegar a nitrato
¿verdad? Ya cambia notablemente. Y aquí vemos, en este caso, 4 amonios por cada molécula de nitrato. Entonces, en definitiva, lo que está sucediendo es que estamos manteniendo el nitrógeno en forma amoniacal más tiempo en el suelo. Y se mantiene porque, como ustedes han visto, la molécula de amonio tiene carga positiva. Ya les explicaba que las arcillas y la materia orgánica tienen carga negativa, por tanto, ese nutriente se mantiene absorbido a las arcillas, por lo tanto, estaría disponible a las raíces de las plantas durante un largo periodo de tiempo, que hace un momento en una ley diapositiva mostraba de 4 a 10 semanas. Normalmente hablamos de unas 8 semanas disponibles. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de tecnología y este tipo de manejo de conservación del nitrógeno? Pues bueno, aquí está. Son trabajos en campo, donde ustedes ven, durante 3 años se estuvo midiendo las pérdidas, en este caso por lixiviación en forma de nitrato. La barra amarilla es sin ningún fertilizante, o sea, la pérdida normal del nitrógeno que se fija, que ya sea porque se mineraliza de la materia orgánica o que se fija de la atmósfera. La roja es con fertilizante sin ningún inhibidor y la verde es con el tratamiento ENTEC. Y ustedes pueden ver que normalmente cuando el nitrógeno está protegido con ENTEC, las pérdidas son prácticamente las mismas que cuando no se aplica ningún fertilizante. Entonces, se mantiene prácticamente a raya las pérdidas. De hecho, hablamos de hasta un 35% menos pérdidas por lixiviación en particular. Es lo que muestra este slide. Bien, ¿cuáles son los beneficios al momento de usar esta tecnología para proteger y impedir un poco el proceso de nitrificación y mantener el nitrógeno disponible por más tiempo? Pues hay mayor efectividad, ¿verdad?, en la fertilización con nitrógeno. Favorece la nutrición mixta, como les decía, de amonio y nitrato, que redunda en un equilibrio hormonal y ahorro energético de la planta. Aumenta la absorción de fósforo y microelementos, ¿verdad? Contribuye en los beneficios en las cosechas, que tiene que ver o están relacionadas con mejora del rendimiento, reducción del contenido de nitratos en frutos, que es algo importante en muchas industrias, y para la salud de los seres humanos, y mejora el calibre y los parámetros de calidad. Y los beneficios para el medio ambiente pues están relacionados con la reducción de pérdida de nitratos por lixiviación, disminuye las pérdidas también por desnitrificación y finalmente reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual también es un producto amigable con el medio ambiente, o esta práctica es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué hablamos de nutrición más eficiente? Bueno, mire, los nitratos entran a las plantas muy fácilmente por flujo masal, que digamos es muy tradicional que suceda de esa forma, aunque el fertilizante que se aplique sea urea o sea sulfato de amonio, como vimos, se va a nitrificar muy rápido. Y el nitrato entra muy fácil a las plantas porque entra por flujo masal, o sea, con el agua. Sin embargo, en las hojas no se puede aprovechar el nitrato de forma directa como tal para formación de proteínas, sino que dentro de la planta se tiene de nuevo que convertir a amonio. Y eso implica un consumo de energía, que lo relatamos acá. En cambio, cuando el nitrógeno entra como amonio directamente, ya no saltamos ese paso. Entonces hay un ahorro energético. Por lo tanto, mayor eficiencia. La planta, en vez de emplear energía en ese proceso, lo utiliza en otras cosas, en crecer, en florear, en lo que sea, producir más raíces. Es mucho más eficiente. ¿Ok? Y finalmente, todo esto es un proceso que va hacia la producción de proteína para el crecimiento y para la reproducción de la planta. Entonces, por eso ese ahorro de energía contribuye a una nutrición más eficiente. Esto que les voy a mostrar ahora es bien importante y tiene que ver mucho con el efecto o la influencia que tiene la nutrición amoniacal en el pH de la rizósfera, ¿no? La rizósfera es esta área que está acá, alrededor de los pelos radiculares de la raíz, como lo mostramos acá. Y hay algo que sucede normalmente en las raíces. Todas las plantas tienen que mantener un balance iónico dentro de sí. Y eso es lo que mostramos acá. Cuando entra a la planta un amonio, que está mostrado acá, una de las acciones de los cultivos puede ser el
el expulsar o excretar un protón, un hidrógeno, ¿ya? Este hidrógeno es el responsable del pH del suelo, y entonces esto significa que el pH aquí, cerca de los pelos radiculares, en la rizófora, va a ser ligeramente más ácido. Y eso, al final, trae unos beneficios, que es lo que vamos a mostrar más adelante. Esto que está acá abajo es lo que le acabo de explicar, ya escrito, y finalmente esto va a redundar en una mejora de absorción de otros elementos que son muy importantes para los cultivos. Sí, mostrando el mismo diagrama, aquí tenemos este trabajo donde se comparó en un suelo arenoso, ¿verdad? 3 fuentes de nitrógeno, el nitrógeno nítrico solamente, exclusivamente, el amoniacal y un amoniacal con un inhibidor de la nitrificación. En este caso mostramos el pH del suelo. Cuando se aplica nitrato no varía. Cuando se aplica amonio, ¿verdad? Que es donde medimos acá el pH en el suelo como tal, hay un impacto en el valor del pH, tanto en el suelo como en la rizósfera. Y cuando se aplica el amonio, pero con inhibidor de la nitrificación, la reducción de pH solamente ocurre a nivel de la rizósfera. Ahora, ¿cuál es el impacto a nivel de la absorción de otros nutrientes? Ustedes lo ven acá. Esto se midió en microgramos por metro de raíz. Y ustedes pueden ver que las cantidades de fósforo, hierro, manganeso, zinc y cobre y potasio que se absorbió con nitrato. Ya cuando la aplicación fue con amonio, pues estamos viendo que más o menos en algunos casos absorbió más o menos el doble o un 50% más. Pero cuando se aplicó el inhibidor de la nitrificación, estamos hablando de hasta 3 veces más, 2 y 3 veces más absorción de otros nutrientes que estaban ahí en el suelo. O sea, no es que vinieron con el fertilizante, estaban ahí y simplemente el mismo pH no permitía que estuvieran disponibles. Sabemos que el fósforo es bastante poco móvil y que se absorbe o reacciona fácilmente con el calcio y forma una sal insoluble que normalmente en condiciones de acidez, perdón, es cuando él se separa y se hace más disponible. Entonces, el resumen y lo importante de esto que les muestro acá es que cuando usamos un inhibidor de la nitrificación en un fertilizante amoniacal, nos permite que el cultivo aproveche mejor la fertilidad natural del suelo o que aproveche mejor los otros nutrientes con los que estamos acompañando nuestra fertilización. Esto, para que ustedes vean, simplemente se utilizó un indicador en el suelo en raíces de maíz y mostrar lo que les acabo de decir. Aquí, por colorimetría, podemos ver que efectivamente el pH en la rizósfera con la nutrición con amonio es ligeramente, o se torna un poco más ácido. Y eso hace que pueda aprovechar otros nutrientes. ¿Cómo sucede o por qué sucede? Por lo que le decía, lo del balance iónico. Cada vez que toma un nitrato, pues la planta, ese nitrato también compite de alguna forma con el fosfato. Entonces, porque tienen cargas similares. En cambio, cuando la nutrición es amoniacal, se favorece la entrada de fosfato para mantener el balance iónico, borato, etcétera, sulfato. Todo eso van a verse favorecido. Aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Donde tenemos una planta control que se nutrió solamente con nitrato. En este caso, no se aplicó ninguna fuente de fósforo. Las otras macetas tienen roca fosfórica, que no es tampoco un fertilizante, o sea, prácticamente es materia prima para hacer fertilizante. Es la materia prima para hacer DAP, MAP, ese tipo de cosas. Y esa roca fosfórica las 3 macetas se aplicó en la primera el nitrato, se parece mucho acá, que no había ninguna fuente de fósforo. Aquí se aplicó sulfonitrato de amonio, mejoró notablemente. Y el Entec 26, que es nuestro producto, que no es más que sulfonitrato de amonio, pero con el inhibidor de la nitrificación. Se nota claramente las ventajas del inhibidor y del incremento en la eficiencia del aprovechamiento del nitrógeno. Algo bien importante, esto podría ser una gráfica ¿cómo se llama? De riego.
de riego rodado comparado con riego por goteo, ¿verdad? Pero así es como funciona normalmente en la agricultura cuando se aplican los fertilizantes directamente al suelo. Sembramos y hay un exceso de nitrógeno por un tiempo, luego empieza a haber una deficiencia cuando el cultivo sigue creciendo porque demanda más nutrientes. Ahí hacemos un reabone, ya más o menos nos equiparamos, luego vuelve a una deficiencia y así vamos persiguiendo al cultivo. Cuando aplicamos un producto con el inhibidor de la nitrificación, la entrega de nutrientes va mucho más acorde a las demandas del cultivo. ¿Ok? De ahí también radica buena parte de la eficiencia. Y como les mostrábamos hace un momento, pues también hemos comparado nuestro producto con otros inhibidores de la nitrificación. Y aquí vemos en este trabajo, a 7, 18 y 22 días, se midió las pérdidas por lixiviación y vemos que con un sulfonitrato de amonio sin ningún tratamiento, se perdió esta cantidad, este porcentaje de nutrientes. Con otro inhibidor de la nitrificación, hasta un 16%, y con el DMPP, que es nuestro producto, apenas un 7%. Entonces, mucho más eficiente comparado con otro tipo de inhibidores. Vamos a hablar muy rápido ver unas gráficas muy rápido de comparativos de mejora de las cosechas. Aquí en nectarina, o sea, con NPK similares, en este caso son NPKs, pero aquí con tratamiento con inhibidor de la nitrificación, vemos como los rendimientos son mejores a las mismas unidades de nitrógeno, ¿verdad? Pero no solamente en toneladas o en kilos por hectárea, sino que también vemos que el contenido de nitrógeno en hoja es mayor, que la fruta pesa más cuando se usa Entec, que es más dulce, tiene mayores grados Brix y que la acidez también es menor. A ambas dosis hicimos los comparativos y en ambos casos sucedió lo mismo. Aumento del peso de la fruta, mayor dulzor, menor acidez. Entonces, no solamente es una mejora a nivel de rendimiento, sino también de la calidad. Y en cosas como nectarinas, durazno, etcétera, en la calidad, pues también tiene un valor o se paga diferente. En este caso, en repollo chino, pues lo que medimos aquí también es, efectivamente, el rendimiento con Entec siempre fue mejor, pero también redujimos el número de aplicaciones, porque por la disponibilidad del nitrógeno en el suelo también es una práctica o es algo que también es un beneficio, porque podemos reducir aplicaciones, lo cual también implica menos costo. O en determinados cultivos es una estrategia muy, muy útil, porque a veces cuando son cultivos de temporal, o sea, de lluvia, a veces la lluvia no permite, ¿cómo se llama?, una segunda aplicación. Entonces, los rendimientos, incluso con una sola aplicación, también fueron mejores en muchos de los casos comparados con el testigo. ¿Ok? En este caso, en lechugas, también hubo incremento importante en las toneladas por hectárea. Bueno, en lechugas es muy importante el nitrógeno, sin duda, como ustedes pueden ver acá, ¿no? En papas, aquí hay un comparativo con CAN 27. Se usó la misma dosis de nitrógeno que con el CAN e incluso una reducción de un 20% de las unidades de nitrógeno. E incluso aplicando 20% menos unidades de nitrógeno, el rendimiento fue mejor que el testigo y bueno, el control no tiene ningún fertilizante. Notablemente diferente. ¿Ok? Y bueno, aquí ya una fotito para mostrar algo muy gráfico. Lo que hablaba hace un momento de la calidad. Aquí vemos mejores calibres y mejor piel en cultivo de papa. Aquí vemos unos apios en campo con mucho desarrollo mucho más vigoroso y mejor color. Aquí unas lechugas pues mucho más compactas, mucho más grandes cuando se tratan con Entec. Aquí vemos unos tomates también con diferencia significativa. Maíces, en ambos casos con el testigo 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, pero se nota acá la diferencia y también se puede ver a nivel de raíces
lo que hace. Y una planta que desarrolla mejor un sistema radicular, pues sin duda explora más suelo, consigue más agua y consigue más nutrientes y por ende se traduce en un mejor rendimiento. ¿Cuáles son los beneficios? Ya para finalizar mi presentación, pues los enumero rápidamente. Hay una mejor eficiencia del nitrógeno a través del suministro adaptado a las necesidades de los cultivos. Hay un mayor aprovechamiento del nitrógeno, o sea, hay menores pérdidas comparado con productos convencionales. El suministro de nitrógeno es seguro indistintamente del tipo de clima y la nutrición es más balanceada y precisa. Y aquí menciona lo de todos los nutrientes de un gránulo, está muy enfocado a los NPK, pero también, por ejemplo, el ente, que además aporta, el ente 26 además aporta azufre. Hay un abastecimiento completo de nutrientes, cuando son NPK hasta 9 nutrientes. Hay un mejor desarrollo y rendimiento de los cultivos, como vimos en algunas de las gráficas y los trabajos de campo, ¿verdad? Porque tenemos además combinaciones que se ajustan a distintas necesidades y las distintas etapas de los cultivos. Sin duda hay un ahorro de trabajo, tiempo y dinero, ¿verdad? Que se va a traducir en un mayor beneficio económico y finalmente ayuda a conservar el medio ambiente, porque ayudamos a reducir los gases de efecto invernadero. Con eso concluimos dentro del tiempo. Me pasé por ahí unos 5 minutos, pero espero que haya sido de su interés y agrado esta presentación. Muchas gracias, Pedro. Igual quedan unos minutos para hacer preguntas. Ya hay una que consultan si hay disponibilidad de los productos en México en este momento. Sí, sin duda tenemos toda una red de distribución a nivel nacional. Pueden visitarnos en nuestro stand en la SABI y ahí le podemos dar toda la información dependiendo de la ubicación que tenga la persona que esté interesada. Lo podemos referir a alguno de nuestros distribuidores con el mayor de los gustos.